¿Es Dios un traidor? ¿Había estado distraído cuando pasó lo de William? En verdad Dios no pudo sentir ni un poquito de misericordia para que estas balas no le atravesaran, para que él no hubiese estado en ese lugar a esa hora. ¿Por qué no me protegió Dios de esos sentimientos y permitió que yo sintiera esa frustración? Así lo sentía yo en ese momento, pero la verdad es que los hechos son los hechos. Hay cosas que nosotros no podremos nunca controlar, ni siquiera evitar. Solo cambia la expectativa que tenemos y la reacción ante ellos. Solemos ver el mundo de manera muy egoísta. Creemos que los acontecimientos importantes son solo verdaderamente importantes cuando nos tocan a nosotros. ¿Cuántas personas se mueren al día? ¿Cuántos jóvenes fallecen porque su mundo está plagado de violencia, de vicios y de todo tipo de exceso? Quizás dirá, bueno, tal vez se lo merecían. Y viéndolo de esta manera, cuando una persona ha cometido malas acciones y muere, son muy pocas, probablemente solamente los familiares los que lo lamentan. Cuando es un inocente el que muere, pues entonces decimos no se lo merecía y empezamos a cuestionar a Dios. ¿Le dirías a la madre de uno de esos jóvenes que falleció por estar cometiendo un crimen que no sienta dolor por su hijo muerto? ¿Cuántos niños con cáncer? ¿Cuántas madres pierden a sus hijos? ¿Cuántas mujeres no pueden tener hijos? ¿Cuántas abandonan a los que tienen? ¿Está Dios involucrado en todo esto? ¿Recuerdas el COVID? ¿Cuántas personas viste morir alrededor tuyo? Y si cambias ahora el punto de vista y te preguntas, ¿cómo sobreviví? ¿Por qué sobreviví? ¿Para qué? Veamos qué dice la Biblia acerca del carácter de Dios, para conocerle un poco más. La Biblia dice que Él es fiel. Sí, Dios es fiel. Dios nos creó para que tuviésemos comunión con Él. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel, no a la que nosotros queremos, sino a su palabra, a su naturaleza. Es el mismo hoy, mañana y siempre, no cambia nunca. Así que claro, por supuesto que es fiel. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no los dejó de amar, pero Él les había dado un mandamiento, también libre albedrío. La naturaleza de Dios es santa. Él aborrece el pecado. Ellos fueron los que escogieron ese camino. Y tú dirás, ¿por qué yo tengo la culpa? Sí, el pecado entró al mundo por medio de Adán. Pero también dice la Biblia que todos pecamos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios no quería ese camino para la humanidad, pero la humanidad entera ha vivido en general de espaldas a Dios. Pero Dios sigue siendo fiel a lo que promete y también es muy claro en enmarcar sus promesas. Tendremos aflicción. Eso lo dice la Biblia. Eso lo dijo Jesús. Muchas veces escuchamos acerca del evangelio de la felicidad o prosperidad. Digo, aquel en el que te dice que todo te irá bien, que todo será perfecto, que todo lo vas a poder hacer. Y eso no es para nada así. Y no se trata de que Dios no tenga misericordia, o que nos abandone, o que disfrute vernos sufrir. Él te ama. Te amó tanto que se desprendió de su hijo. Te amó tanto que cuando su hijo estaba a punto de ser capturado y en la más triste y angustiosa noche de su vida, cuando le pidió que lo sacara de esa situación, mira lo que le contestó Dios. Lucas 22. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en la tentación. Y él se apartó de ellos a la distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Escuchaste lo que le dijo Dios a Jesús? Yo tampoco, porque no le dijo nada. Dios no le contestó a su hijo, quien había derramado gotas de sangre de angustia y mirando quizás con tristeza que ni siquiera tendría el apoyo moral de sus amigos porque se habían quedado dormidos. Pero Dios estaba siendo fiel a lo que Él había prometido desde el principio. Jesús vendría al mundo para librarnos del pecado. Él sería el sacrificio
o Él es el sacrificio de Dios para que la humanidad se reconciliase con Dios. Así mostró Dios su amor y su fidelidad, diciéndole no a su Hijo y entregándolo a una cruz, a una horrorosa muerte de cruz. ¿Y dónde estuvieron durante la crucifixión los amigos de Jesús? Pedro escondiéndose y negándole, Judas ahorcándose, los demás escondidos pensando que cada uno en sí mismo. Así estuve yo en mi adolescencia, a mi primer gran reto. Lo negué, me escondí porque no me convenía lo que había pasado. Y así somos la mayoría. Hay otra característica y es que Dios es Dios. Y escuchamos tanto la palabra Dios que olvidamos su significado. Creemos que Dios es un nombre. No, Dios tiene nombres. Pero Dios es Dios. Es un ser supremo. El significado de Dios en un diccionario común es eso, es un ser supremo, que en las religiones monoteístas, como la cristiana, por ejemplo, es considerado hacedor del universo. ¿Por qué meto esta definición humana aquí? Porque no hay manera que conozcas a Dios o al que muchas veces llamamos Dios si no sabemos que Él es un Dios supremo o que Él es un ser supremo. Él nos creó, no nosotros a Él. Entonces queremos customizar a Dios. Nos gusta ese ser maravilloso y bueno que tiene misericordia de nosotros, que no nos juzga y que está allí para ayudarnos y hacer cumplir nuestro sentido de justicia. ¿Cierto? Así es sabroso creer en Dios. Pero cuando Dios es Dios y Él sigue diciendo Dios siempre, aunque tú no lo hagas su Dios. Es decir, es posible que cuando se manifiesta en tu vida algo que está por encima de lo que esperas de Él, lo dejemos de hacer Dios. Ya no nos conviene. Mi primera relación con Dios se basaba en un Dios a quien podía entender o me gustaba entender por extractos. Yo recitaba tantas veces el versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo había creído en esto, yo predicaba esto, pero no conocía la profundidad del amor de Dios al decirle no a su Hijo Jesús, el ser más maravilloso que ha pasado por la tierra, para acercarme a Él. Entonces, ¿por qué por un momento dudé que Dios, después de darme a su Hijo en sacrificio vivo para el perdón de mis pecados, podría ahora hacerme daño? La verdad es que bajo esa expectativa yo no había creído en el amor de Dios. Creía en su amor cuando veía las cosas bien, pero en realidad yo no había aceptado el amor de Dios. Él me había amado, pero yo no le había amado a Él, por lo menos no a su naturaleza divina. De pronto estaba siendo buena, entre comillas, iba a la iglesia, estaba ayudando a la gente, pero me había vuelto tan tonta que había dejado que lo que estaba haciendo por Dios fuese más grande que lo que Dios era. Te contaré una historia de un hombre que se llamaba Job. Está en la Biblia y solo voy a hacerte un resumen porque es una historia bastante larga, 42 capítulos. Pero cuenta la Biblia y yo le creo de esta manera. Job 1:1-3. Hubo en la tierra un varón llamado Job. Este era un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Luego cuenta que tenía 7 hijos y 3 hijas y en resumen el más rico de todo Oriente Medio. Luego más adelante narra la historia donde en el cielo hubo una reunión y se presentaron todos los hijos de Dios y vino también Satanás. Y bueno, más o menos en resumen, Dios le dijo a Satanás, ¿no te da vergüenza andar perdiendo tu tiempo paseando por la tierra? Mira Job. Y Dios dijo de Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás le dijo a Dios algo así como, no va a ser perfecto si tú le has protegido de todo y le has prosperado. Quítale tu bendición, a ver si no blasfema en contra tuya. Y Dios le dijo, ve y haz según dices. Te doy permiso para que hagas lo que quieras, pero no puedes tocar su vida. Y narra la Biblia que en un solo día Job perdió sus ovejas, sus camellos, es decir, toda su riqueza, y luego todos sus hijos. Y seguidamente le vino una sarna que le cubría todo el cuerpo. Y al verlo así su mujer le dijo, maldice a Dios y muere. Y Job dijo, ¿recibiré el bien de Dios y no el mal? Wow, esta es una historia de resistencia a su máxima expresión. La historia nunca dice que Job se enteró de por qué le vino ese mal. Tampoco te estoy diciendo que tú necesariamente tienes que pasar
por todo esto. Pero aunque cuenta la Biblia que Job no pecó durante todo el tiempo que duró su calamidad, sí participó en conversaciones con dos amigos o con amigos que le acompañaron en su desgracia. Y básicamente todos querían justificar lo que Dios estaba pasando. Hay una respuesta tan maravillosamente poética de Dios que te voy a leer en la versión lenguaje actual. Se describe en los capítulos 38, 39 y 40, pero solo te leeré el 38. Y te voy a dejar un link para que leas el completo, el 39 y el 40. Y miramos lo que dice. Dios le respondió a Job desde la tormenta. ¿Quién eres tú para dudar de mi sabiduría? Si solo tontería has dicho. Vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Si de verdad sabes tanto, dime dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra. Tú no sabes quién midió metro a metro la tierra, quién puso la primera piedra y en qué descansan sus cimientos. Tú no estabas allí mientras cantaban las estrellas y los ángeles danzaban. Dime quién puso límites al mar cuando éste cubrió la tierra. Dime cuánto cuando la envolví entre nubes y la dejé en la oscuridad. Dime cuándo les mandé a la olas no pasar más allá de la playa. ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes al sol para que comience un nuevo día? ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la tierra para que se quite de encima de los malvados? Cuando la luz del nuevo día se asoma tras las montañas, los malvados no soportan su luz y allí se acaba su poder. ¿Has bajado al fondo del mar para ver dónde nace el agua? ¿Has bajado al reino de la muerte y visitado a los muertos? Si en verdad lo sabes todo, dime cuánto mide la tierra. ¿Sabes dónde viven la luz y la oscuridad? ¿Puedes llevarla al trabajo y regresarlas a su casa? Claro que no. No has vivido tantos años, ni naciste antes que ella. ¿Has estado en los depósitos donde guardo la nieve y el granizo? Yo los tengo guardados para los tiempos de guerra y para castigar a los malvados. ¿Sabes hacia dónde se dirigen los relámpagos y a qué regiones de la tierra viajan los vientos del este? ¿Sabes quién deja caer las lluvias torrenciales y quién riega los desiertos donde nadie vive? ¿Quién riega los campos secos y los convierte en verdes prados? ¿Quién produce la lluvia y el rocío? Dime de dónde salen el hielo y la escarcha. Cuando el agua entra del mar profundo se endurece como la roca. Pueden hacer que las estrellas se agrupen en constelaciones y aparezcan todas las noches. Allí tienes a la osa polar, a Orión, a las 7 cabritas y la cruz del sur. Si no sabes gobernar la tierra, ¿cómo podrías gobernar el cielo? ¿Puedes ordenar que llueva con solo levantar la voz? ¿Puedes darle órdenes al rayo y hacer que te obedezca? Dime quién le dio sabiduría al gallo y a las otras aves. Dime si eres capaz de contar las nubes y hacer que llueva para humedecer la tierra cuando ésta se reseca. Tú no consigues comida para los leones ni sus cachorros, mientras duermen o descansan en el fondo de sus cuevas. Tú no alimentas a los cuervos cuando sus polluelos andan perdidos y me piden de comer. Allí estaba yo, una tonta adolescente de 15 años, retando a Dios, creyendo que yo había tenido más compasión por William que Dios, creyéndome superior a él, simplemente contendiendo con un ser superior, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Es imposible que le entendamos, es imposible que respondamos a todas esas preguntas y podamos hacer lo que él hace. A diferencia de Job, y habiendo pasado muchísimo menos que él, yo decidí molestarme con él. ¿Quién es Dios para ti? Si te acuerdas de Dios solo cuando estás en problemas, si eres capaz de servirle solo cuando las cosas van bien o medianamente bien, pero le cuestionas cuando hay algo que no sale como tú esperas. ¿Por qué tendría Dios la culpa? Nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Él quiere que confiemos en Él y le entreguemos todas nuestras decisiones a Él. Pero Dios nos formará y nos preparará para que esas muchas dificultades que nos advirtió podamos enfrentarlas de la mejor manera. No tengo respuesta de por qué pasan todas estas cosas injustas
o que consideramos injustas de las que te hablé al principio. Pero te digo algo, ya no uso la palabra o la pregunta ¿por qué? En mis conversaciones con Dios. Eso no lo aprendí de manera inmediata. Me tomó mucho tiempo, me consumió muchas lágrimas de impotencia y aun cuando a veces puedo inquietarme y seguro en una situación futura pudiera flaquear un poco, ya no uso ¿por qué Dios? ¿Por qué? Cada vez que te he intentado preguntar ¿por qué? Al ser a quien hizo todo lo que describe esos maravillosos capítulos de Job, muérdete la lengua. Dios quiere que le reconozcas como Dios, que entiendas que Él no te tiene que dar explicaciones, al menos que quiera. Y algunas veces no te las dará, no es porque sea antipatía, sino porque hay muchas verdades con las que no podemos lidiar, o porque la rendición completa a la voluntad de Dios te formará el carácter que necesitas para enfrentar cualquier situación en tu vida. En los últimos meses he recibido más portazos en la cara, uno tras otro, situaciones que parecían absurdos y hasta rayaba en lo gracioso. Pero no fue hasta que aprendí a adorar en el dolor y la decepción que empezaron a abrirse puertas maravillosas tras esos portazos. Aprendí a dejarme caer en los brazos de Dios y a tener temor, es decir, respeto de Él, obedecerle hasta cuando no quería. Aprendí a amarlo. No soy perfecta. Todavía sigo cometiendo errores. Pero he aprendido mucho sobre el carácter de Dios. Tal vez no tuviste una contienda de esta manera con Dios, pero en realidad le haces Dios en tu vida. En el siguiente episodio te contaré más acerca de la naturaleza de Dios y cómo después de tantos tropiezos finalmente puedo decir lo que dijo Job al final de la historia. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y han llegado a conocerte. Sigamos hablando de Dios.